Diana Mafía va a ser hoy una de las responsables de una de las charlas dentro de las actividades en el marco de esta feria del libro aquí en Junín, con una temática muy importante: mujeres, democracia y derechos humanos. Preguntarte, Diana, en principio un poco cuál es el eje o el mensaje que pretendés dar con la charla. Primero, pensar que históricamente las mujeres han sido muy activas en política, incluso antes, mucho antes de tener el derecho al voto, que el derecho al voto es parte de la lucha de las mujeres. También pensar que hicimos un aporte muy importante a la democracia, y una cosa a tener en cuenta, que me gustaría que fortaleciera nuestras posiciones, nuestra visión de la política, es que las elecciones de retorno a la democracia las decidimos las mujeres. Por primera vez en 1983 el voto de las mujeres se apartó del voto de los varones y fuimos nosotras las que tomamos una decisión por un marco de derechos humanos y un marco de juzgamiento a lo que fue la dictadura militar. Mientras que la fuerza contraria proponía no aceptar la autoamnistía que los militares habían puesto. Son criterios de pacificación diferentes, pero lo que se eligió es un explícito mensaje que dio lugar luego a la CONADEP, donde también participaron muchas mujeres, al juicio de las juntas, que en ese caso las mujeres testimoniaron, y alguna cosa me gustaría contar sobre esos testimonios, porque son testimonios que hubo que retomar después en los juicios por la memoria, entre otras cosas porque no se juzgaron en ese momento las violaciones en centros clandestinos de detención. Y no se juzgaron porque la ley penal no permitía pensar esas violaciones como delitos de lesa humanidad. Pensarlos como delitos de lesa humanidad fue algo que hizo el Tribunal Penal Internacional con dos juezas feministas argentinas, una de ellas Carmen Argibay, que llegó a ser ministra de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pensar que el activismo de las mujeres muchas veces resulta en cambios que son cambios estructurales muy importantes, pero así como llevan convicción y inteligencia, llevan mucho tiempo. Una de nuestras virtudes es la persistencia, una de nuestras virtudes es la paciencia, pero el objetivo que tenemos de una sociedad pacífica, con cambios pacíficos y en un marco de derechos humanos, tomando una perspectiva de género sobre las políticas, que quiere decir pensar de qué manera diferencial las políticas impactan en varones y en mujeres. Es algo que nos debemos como sociedad, nos lo debemos todas las personas. Cualquier funcionario o funcionaria tiene que pensar el impacto diferencial que sus medidas tienen en la población, no solamente en relación con el género, en relación con la edad, cómo son las cuestiones cuando es un niño o una niña, cuando es una persona vieja, cuando es una persona con discapacidad, cuando es una persona pobre, cuando está aislada en un ámbito rural. Bueno, hay montones de condiciones, cuando es migrante, montones de condiciones que nos ponen en situaciones de subordinación. Es importante que se piense que la ciudadanía no es homogénea, no estamos todos en igual, todos, todas, todes, en igual oportunidad de ejercer los derechos. Así que parte de las discusiones del feminismo, que son discusiones teóricas, por supuesto, y que transcurren en la universidad, en las universidades, también hay saberes colectivos que están producidos desde las organizaciones populares y nos llaman la atención sobre formas de hacer política. Bueno, ¿cómo tomás que esto se pueda plantear, que pueda ser tratado, abordado en una feria como esta, en una feria del libro popular, abierta a la comunidad y demás? Bueno, me emocionó primero entrar a la universidad, ver qué se hace en un ámbito, por un lado del Poder Ejecutivo, por otro de Junín, por otro lado de la universidad, por otro lado las editoriales, ver entonces esa posibilidad de hacer sinergia entre áreas diferentes de la población por objetivos en común que tienen que ver con la cultura. Eso es emocionante, me da mucha alegría compartirlo. Diana, permitime preguntarte, hablaste mucho de lo que fue el rol de las mujeres en el pasado, pero no hace muchos años en realidad. Estamos a 40 años celebrando 40 años de democracia, y en este contexto actual, ¿cuál pensás que debe ser o que puede llegar a ser el rol de las mujeres? Es que nuestro rol es un rol dentro de una sociedad que es una sociedad diversa y plural. Las alianzas contra las formas de sufrimiento, de opresión, de falta de derechos, las tenemos que hacer con todas las personas que sufren opresión y falta de derechos. Las mujeres nos reunimos, además ya hace
más de 35 años en encuentros nacionales de mujeres, todos los años. Poco después de llegar la democracia, en 1986, hicimos nuestro primer encuentro. Por privilegios de la edad, estoy transitando por llegar a mis 70 años, participé en 1986 en ese primer encuentro. Bueno, esta manera de reunirnos las mujeres a discutir cómo querríamos organizar la vida, me parece que en parte nos dio también recursos durante la pandemia para poder autodefendernos, para poder tener redes de trabajo en común, redes de ayuda, que es nuestra forma de vincularnos en la base. Cuando uno mira la política, las empresas, el gobierno, en general son formas piramidales donde alguien está en la cúpula, todos quieren estar arriba. Nuestras formas de vinculación son diferentes. Creo que hay que estar en posiciones de poder porque te dan más capacidad. No es el poder como algo sustancial que se retiene, es el poder como la capacidad de intervenir, la capacidad de actuar, la fuerza para actuar. Cuanto más poder tengas, más capacidad de modificación tenés. Cómo usás el poder es una responsabilidad. A veces sentimos que logramos determinado tipo de cambios, como fue, por ejemplo, en 1991 la ley de cupo. Eso permitió una presencia mayor de mujeres, una presencia significativa. Recién a partir de esa presencia significativa tuvimos la fuerza para pensar en cambiar la política. Mientras tanto éramos como, bueno, ir a adaptarse y que nos digan, bueno, chicas, vengan, ustedes también pueden. Todavía nos faltan los sindicatos que están muy renuentes a cumplir con el cupo sindical porque tienen formas de interacción que no son las que estamos proponiendo. Y entonces lo que va a ocurrir es que si una mujer quiere entrar como dirigente sindical, se va a sentir expulsada por ciertos modos violentos, digamos, con ciertas disputas de poder que no son precisamente el sentido de poder que estoy proponiendo. A veces pasa incluso en el mundo académico. Entonces, me parece que tengamos ahora paridad colabora con que podamos poner sobre el escenario de la política otros recursos, otras miradas. Cuanto más plural es una organización, sea una empresa, un área de gobierno, una organización social, cuanto más plural es, quizás le tendría que decir al Papa Francisco en el Vaticano, si tuviera pluralidad también allí, cuanto más plural es, más fuerte y más integrada.